Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? En el día de hoy vamos a pensar un encuentro de catequesis. Sé que puede sonar algo extraño dado el estado que estamos ahora viviendo de cuarentena, pero sin embargo es importante continuar con nuestro aprendizaje y en la materia de proyecto tenemos que pensar cómo se arma un encuentro catequístico. Piensen ustedes que estoy usando la palabra encuentro, ¿no? No clase, porque de hecho lo central que tenemos que tener en consideración para poder llevar adelante justamente un encuentro catequístico es eso, la palabra encuentro. La palabra encuentro lo que hace es significar necesariamente dos personas, ¿no? El encuentro entre dos personas. Evidentemente no es esto algo entre el catequista y el catecúmeno, sino que en realidad nos referimos a algo más importante, es el encuentro entre el catecúmeno y Jesús. Nosotros como catequistas y ustedes como practicantes de catequesis, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar que se encuentren estas dos personas, Cristo y el catecúmeno. De hecho, ustedes saben, por catequesis, por formación religiosa, que Jesús siempre está llamándonos, es decir, que la vocación que Dios tiene para con nosotros es continua, siempre nos está llamando para que lo escuchemos. Sin embargo, el hombre no siempre lo escucha. Y es esto lo que tenemos que hacer como catequistas, buscar que la persona, el catecúmeno, deje de un lado algunos ruidos de la sociedad, algunos ruidos de su propio corazón y sepa escuchar la voz de Dios. Y esto se da mediante temáticas. Vemos que a partir de primer año, cuando se comienza a ver la historia de la salvación, hay temáticas bien específicas que buscan justamente ese encuentro por medio de la narrativa bíblica. Nosotros, sobre todo, tenemos que usar la Biblia para poder catequizar, porque ella es palabra de Dios. Confiamos como cristianos que Dios ha inspirado a los autores para que puedan escribir sin error la doctrina y la moral que estamos allí observando. Por este motivo, un elemento crucial e importantísimo del encuentro catequístico entre catecúmeno y Jesús va a ser la Biblia, que es palabra de Dios. Piensen ustedes cómo a través de estos dos conceptos, el primero que es un encuentro entre catecúmeno y Jesús y el segundo que es la Biblia, la lectura de la Biblia como palabra de Dios, el catequista pareciera estar, en realidad no estar. ¿Por qué? Porque hablamos de encuentros, pero perdemos allí la figura del catequista. O no lo he mencionado todavía. ¿Cuál es la función del catequista entonces? ¿Dónde se ubica el catequista? En el medio. Pero es un medio traslúcido. El catequista es, como por decir, un vidrio, algo transparente. El catequista es mejor catequista cuando deja traslucidar la belleza de Cristo, cuando deja ver al catecúmeno a Cristo en su propia persona, a Cristo como catequista. Esto se da evidentemente a través de las virtudes, de la gracia, pero sobre todo mediante una preparación, ¿no? Mediante una preparación que, si bien hablamos de virtudes y de gracia, es necesario llevar a cabo, y eso es la planificación. El encuentro catequístico no se da casualmente, sino que se dan cita dos personas de determinado día, determinada hora, ¿no? Aunque sea una clase de catequesis, nosotros sabemos qué día tenemos la clase, qué día vamos a ver al profesor, etc. Y la clase, si solamente es una clase, no pasa a ser más que formación. Pero nosotros lo que buscamos es algo mucho más importante. Y no es una formación, porque la formación la podemos tener de muchas maneras en diversas áreas, sino en realidad y sobre todo, como decíamos al inicio, un encuentro. Entonces, cuando ustedes piensen en el encuentro catequístico, van a tener que pensar en ese tipo de categoría, como la actividad, como la propuesta temática que yo vaya a dar en función de este encuentro va a ser posible que justamente se logre, ¿no? Por eso, en este proyecto que vamos a ir transitando de a poquito, vamos a pensar encuentros catequísticos. Lo vamos a hacer de forma virtual, porque ustedes saben que no podemos reunirnos y quién sabe, solamente Dios sabe hasta cuándo. Pero lo que es aquí importante es ir preparándonos. La preparación a partir de un video, si bien es distinta, porque también permite la edición, y eso también permite la dinamicidad, hacer muchísimas cosas bellas, es importante tener las dos cosas, ¿no? Tanto saber editar un video, armar un video, como también presentar formalmente, presencialmente, un encuentro de catequesis. Así que vamos a dividir este proyecto en varias partes, ¿no? Primero van a encontrar la planificación. Es importante saber cómo vamos a preparar este encuentro, ¿no? En segundo lugar,
viene la presentación del proyecto. Ustedes van a presentarme un proyecto, ¿no? Que yo voy a aprobar o desaprobar, vamos, y voy a ir corrigiéndolo para que ustedes puedan mejorar ese proyecto. En tercer lugar va a venir la filmación del video y la edición del video, que obviamente yo no pretendo que hagan grandes películas ni nada por el estilo, pero al menos lo que voy a estar muy bien mirando y observando es que ustedes tengan en cuenta todo lo que está en la teoría, ¿no? Por eso es importante leer todo el material bibliográfico que yo vaya dejando en la página. Ahora, ¿cómo hacer el encuentro catequístico? ¿Cómo planificarlo? Lo primero que tener en cuenta es el público, a los chicos, ¿no? Decíamos muy bien al inicio que es importante que el catequista deje traslucidar en su persona la figura de Cristo. Y es eso lo que nosotros también buscamos. Que ustedes dejen traslucidar la figura de Cristo. Dejen traslúcida en su misma persona la figura de Cristo. Que los demás puedan verlos y que vean a Cristo. Si bien esto se complica aún más a distancia, ¿no? Ya de hecho es difícil, pero se complica más todavía mostrarlo a distancia, nosotros vamos a preocuparnos inicialmente por la planificación. Vamos a ver a los chicos que tenemos delante qué edad nos toca para preparar el curso. Y después vamos a pensar el tema y cómo vamos a abordar ese tema. Recuerden, como les decía al inicio, y vale la pena repetirlo una y otra vez, que esto es un encuentro catequístico, no es una clase de formación religiosa, ¿no? Lo segundo es valioso, pero es una clase de información, es decir, que a uno le dan información sobre una determinada época de la historia donde vivió la iglesia, o sobre algún personaje, o sobre alguna etapa de la evangelización, o lo que sea, ¿no? O la preocupación de la iglesia, por ejemplo, sobre la temática política o social, pero nosotros tenemos que provocar aquí un encuentro, ¿no? Y tenemos que lograrlo a partir de temáticas muy variadas. Por eso, el primer paso va a ser esto: ver el público, qué edad tiene el chico que tengo delante, ¿no? Esto va a ser pensado siempre para primaria, de primero a séptimo grado. En segundo lugar, según el año que me toque, voy a tener un tema que es raíz de todos los demás temas. Por ejemplo, en primer año de secundario se ve la historia de la salvación. Y con la historia de la salvación se tocan un montón de temas, pero todo siempre dentro del Antiguo Testamento, ¿no? En primaria es distinto. Van a ver que también están los sacramentos como una base fuerte dentro de la primaria, como son la Eucaristía y la confesión. Y también en algunos colegios la confirmación en séptimo grado, en algunos colegios. Así que vamos a pensar eso, el público, la temática, cómo llevar adelante la temática, es decir, las actividades que uno vaya a proponer, ¿no? Que aún siendo por video se pueden hacer, se pueden proponer actividades, así como yo lo estoy haciendo con ustedes. Y después, y para finalizar, una revisión del encuentro en general, observando si el alumno o la persona que tengo delante, el catecúmeno, ha podido llevar adelante el encuentro de un modo satisfactorio, provechoso, es decir, buscando verdaderamente a Cristo dentro de ese encuentro, ¿no? O unirse más a Él. Así que vamos a trabajar en todas estas categorías de a poquito y siempre con mi acompañamiento y leyendo la bibliografía que vaya dejando en la página. Otro punto fundamental es que la actividad puede realizarse en grupo. Tengo entendido, evidentemente ya lo saben ustedes, que es difícil, no se pueden reunir, ¿no? Pero sí pueden hacerlo de forma virtual y es mucho más fácil, ¿no? Mediante una llamada, mediante un video, pueden ponerse de acuerdo quién graba cada parte y después uno los edita todos juntos. Hagan como ustedes quieran en este punto, ¿no? En grupos, si eligen el formato en grupos, la cantidad máxima de personas va a ser de 4 y 3, bueno, 4 personas está bien, 4 personas. Y fíjense siempre grabar el video en un formato que se pueda cargar y que no pese mucho para YouTube, porque después otro problema está en que uno no puede subirlo porque el internet funciona mal, porque la cuarentena, estamos todos usando el internet y bueno. Pero dicho eso, hagan lo siguiente: lean el material, no se adelanten, yo les voy indicando paso por paso qué tienen que hacer. Y después ya vayan formando los grupos, eso sí lo pueden ir haciendo ahora, y me los van a presentar en uno de los foros. ¿Está bien? Van a presentar los apellidos de cada uno de los integrantes del grupo. Bueno, a trabajar entonces, hasta luego.